intercambio de conocimiento que denominamos Análisis de las demandas al impuesto sobre plásticos de un solo uso. En este espacio quiero contarles que abordaremos temas cruciales sobre el impuesto al plástico y analizaremos de la mano de tres expertos su impacto en la industria. Hoy nos acompañan tres invitados muy especiales del ámbito del derecho, que sin duda nos orientarán en esas respuestas a muchos de esos interrogantes que hoy tenemos. Hoy nos acompaña Carolina Montes, quien es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho del Medio Ambiente y doctora en Derecho de la misma universidad. Actualmente Carolina se desempeña como directora del Departamento de Derecho del Medio Ambiente del Externado. También nos acompaña en este espacio César Sánchez, quien es abogado tributarista con experiencia en diseño de proyectos financieros en impacto tributario y planeación fiscal, proyectos de energías renovables, gestión de proyectos a partir de escenarios financieros, entre otros. César es investigador de la Universidad Externado de Colombia. Y para completar este panel de expertos nos acompaña Paula Ocampo, vicepresidenta ejecutiva de Acoplásticos, quien tiene una amplia experiencia y conocimiento en la normatividad ambiental colombiana, así como en la coordinación de asuntos legales desde una perspectiva gremial. Les damos la bienvenida a cada uno de ellos y les agradecemos por acompañarnos en este espacio. Para comenzar, entonces, le daré paso a Carolina Montes, quien hará una introducción sobre el impuesto al plástico. Posteriormente pasaremos a hacer un conversatorio y la idea es que después de este bloque tengamos un espacio para resolver las preguntas que tengan ustedes, acompañados de los tres expertos. Así que, Carolina, el espacio es tuyo. Hola Diana, muchas gracias. Bueno, también quiero unirme a este saludo de bienvenida a César y a Paula, a César a quien conozco desde hace algunos años y quien pues sin duda es una de las personas que más conoce los temas de tributación ambiental en el país y bueno, a ver, Paula desde Acoplásticos también unos aportes muy importantes que nos puede dar para el mejor entendimiento de estos temas. Como bien lo anunciaba Diana, la idea es que pues realmente sean los verdaderos expertos, César y Paula, quien al final presenten sus consideraciones en torno a estos temas, sobre los cuales haré una muy breve introducción sobre las demandas que se han dado al impuesto de los plásticos, que fueron incluidos en los artículos 50, 51, 52 y 53 de la ley 2277 del año 2022. En relación con ellos, con estos artículos que imponen pues ese impuesto al plástico, se presentó en primer lugar una demanda por parte de Andrés Díaz y Álvaro Palacios, en donde se argumentaba que había una vulneración de los principios de legalidad y certeza, vulneración del principio de confianza legítima, vulneración de los artículos 1, 13 y 334 de la Constitución y vulneración de los principios de eficiencia y progresividad. Qué pena las risas de fondo, pues que estoy acá en Cali en un hotel y no sé si se alcanza a oír todo lo que está pasando alrededor, aunque estoy supuestamente aquí en un reservado. Bueno, allí, esta demanda buscaba pues también que se revisara la constitucionalidad de este impuesto al plástico. Por otra parte, encontramos la demanda que presenta Catalina Márquez Jaramillo, también a los mismos artículos 50, 51, 52 y 53 de la ley 2277, en donde determina que el hecho dañino para iniciar y incoar esta demanda es la vulneración de los principios de legalidad, certeza, predeterminación del tributo y el principio de igualdad y generalidad en materia tributaria. Asimismo, se hizo referencia a la violación al principio del derecho a la libertad de empresa, la justicia, la equidad en materia de la demanda. Estas demandas pues fueron admitidas y se encuentran en proceso de análisis y estudio.
también vale la pena aquí resaltar que la DIAN emitió unos conceptos que además también fueron suspendidos posteriormente por la sección cuarta del Consejo de Estado, emitió unos conceptos provisionales en relación con la interpretación que debía darse a estos artículos 50, 51, 52 y 53 sobre el impuesto nacional sobre los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar y empacar los bienes. En cabeza del doctor, el magistrado ponente Wilson Ramos, se suspendieron apartes de tales conceptos, determinando pues que no eran claros los temas en los que se estaba allí haciendo el análisis y la interpretación de hecho. ¿Por qué al final se suspende? Porque se ha considerado que el impuesto al plástico es un impuesto que se considera presenta una contradicción entre los artículos 50 y 51 en relación con el hecho generador y con el sujeto pasivo. Allí pues se han dado algunos supuestos en relación con la importación y el consumo y ha quedado sobre la mesa alguna discusión sobre quién es el sujeto pasivo realmente del impuesto al plástico y por qué en relación con el hecho generador se presenta allí una contradicción que hace difícil recaudar el impuesto. Entonces, bajo este contexto de estas dificultades de interpretación, es que queremos ya pues escuchar de la mano, de la voz de los expertos, realmente en estos temas de tributación, qué es lo que está pasando y qué impacto, cómo se está viendo desde la industria, representada aquí por Paula de Acoplásticos, para ver cómo podríamos nosotros resolver algunas de las inquietudes de fondo. Entonces, en primer lugar, teniendo en cuenta la dinámica que íbamos a plantear aquí, le quiero dar la palabra a César para que nos hable un poco sobre estos temas de estos impuestos ambientales y cómo entender el impuesto al plástico en el marco de estos impuestos ambientales y ver definitivamente desde tu punto de vista si efectivamente existe o no una contradicción en torno al hecho generador y al sujeto pasivo, y esto tendría alguna posibilidad de solucionarse o no, o vía decreto reglamentario que se discutió en un foro que estuvimos en la semana pasada o antepasada, ya lo olvidé, que si podría solucionarse vía llenar estos vacíos vía reglamentación, se generó allí una discusión. Entonces, nos gustaría a ti que manejas también estos temas de tributación ambiental, nos ilustres un poco. Carolina, buenas tardes. Mil gracias por la invitación a Paula y a Diana y a todas las personas que están acá. Pues yo no sé si sea conveniente que comience primero porque podríamos darle primero la palabra a Paula. Mujer, no sé si quieres hablas tú primero o comienzo yo, como tú quieras, Paula. Pues como quieras, eso sí, sí, lo que pasa O es te que propongo lo siguiente, yo les puedo plantear, como Carolina te hizo la entonces pregunta como dijo específica de Carolina, impuestos listo, entonces vámonos con las ambientales. instrucciones de la jefe Carolina. Entonces lo primero es que hay que tener en cuenta que los tributos lo que buscan básicamente es lograr los fines del Estado. Los que sean los fines del Estado, y eso lo encontramos en nuestro artículo 2 constitucional, son fines del Estado tras. Ok, ¿cómo logramos esos fines del Estado desde el punto de vista general? ¿A través de regulación o a través de intervención económica? Entonces, en el marco de la intervención económica, la Constitución dice el Estado tiene a cargo la dirección de la economía y entre ese artículo que está por allá por el 364 dice incluso utilizar medidas económicas. Entonces, a partir, digamos, de ese bagaje constitucional podemos entender que es viable que el Congreso de la República, por iniciativa del Ejecutivo, que es el que tiene la iniciativa tributaria, plantee distintos instrumentos para desarrollar y lograr la protección medioambiental. Eso digamos como en términos generales desde un punto de vista constitucional. Ahora, ¿qué sucede con los tributos? Pues los tributos básicamente las personas consideran que sirven para financiar los gastos del Estado y eso está en nuestro artículo 95, numeral 9 de la Constitución. Que ahí está el principio de generalidad y unos principios que algunas de las demandas desarrollan apelando, digamos, a una supuesta posible vulneración de la justicia tributaria. Entonces, ¿qué sucede? A través de imponer gravámenes, hacemos que las personas cambien su comportamiento, básicamente, más allá
de que lo estemos con ciertos fines que sean loables. Y básicamente eso está desarrollado desde más o menos 1920 con un economista británico que se llamó Arthur Pillot y dijo, mire, si usted le clava a alguien un tributo, esta persona puede cambiar su comportamiento. Y básicamente tiene que ver con una lógica que tenemos todos asentadas, que somos económicos. Nosotros tomamos decisiones en principio y mayoritariamente para mantener o evitar, digamos, una disminución de nuestro patrimonio, y eso es lo que apelan los tributos. Los tributos extrafiscales o tributos de ordenación lo que buscan es que vía gravar un comportamiento vamos a lograr que las personas hagan tres cosas. La primera, que cambien su comportamiento 100%. Cero comportamiento. Y eso es bastante importante por lo que voy a seguir a decir. La otra es que disminuya ese comportamiento, es decir, disminuya el consumo. Y la tercera son aquellos que tienen la capacidad económica que van a decir, bueno, a mí me da igual, tengo la plata, tengo el dinero para pagar ese bien o producto que está siendo grabado y entonces no hay afectación. Ahora, tanto el primero como el segundo escenario, cuando cambio mi conducta a cero, es decir, que el Estado no tendrá recaudación, no habrá recaudación, no vamos a recoger un solo peso porque la gente dejó de realizar esa conducta. Luego está el otro escenario, disminuyo mi conducta y sigo consumiendo ese bien. Entonces ahí tenemos lo que llamamos la teoría del doble beneficio o doble dividendo. Por un lado, tengo ingresos para el Estado y por el otro, pues logro cierto cambio de conductas. ¿Qué es lo que tiene que ver con el impuesto a los plásticos de un solo uso? Que el gobierno en sus presupuestos, por un lado, está pensando que se va a recaudar dinero. Es decir, que no es un tributo 100% medioambiental al final de cuentas, porque el Estado está metiendo, tanto así que las intervenciones de la Corte Constitucional, el ministro de Hacienda, incluso la gente de la DIAN dice que tienen presupuestado que van a recoger tal cantidad de dinero. Si lo estuvieran pensando como un tributo 100% medioambiental, pues ni siquiera lo contemplarían con un recaudo casi cero. Ahora, no podemos decirnos mentiras, siempre vamos a estar contaminando. Entonces esa primera introducción es para darles cuenta de que los tributos sí logran cambiar, modificar conducta. Entonces tenemos el impuesto al carbono, tenemos las tasas de vertimiento en Colombia, las tasas compensatorias, la tasa retributiva, la tasa por uso de agua, tenemos el impuesto a las bolsas plásticas en general, que vienen desde el año 2016. Ahora con este tributo de tributos de un solo plástico, que no es una iniciativa solamente colombiana, esto viene desde 2018 dado por la OCDE. La Unión Europea desde el año antepasado ya viene desarrollando esto, la OECD impulsó esto y España, por ejemplo, el 1 de enero de este año entró a regir un impuesto parecido a al de los solos plásticos. Es algo que vino para quedarse. Esto no se va a ir. Y máxime por dos razones, porque es que genera recursos para el Estado y dos, tenemos el discurso de la protección medioambiental. Lo que pasa es que podemos verlo de dos maneras, o simplemente intentar cerrar la puerta y decir y pelear, o encontrar las oportunidades que hay detrás, porque la misma regulación tributaria establece unas oportunidades. Dice, no se causa si usted tiene el certificado, bueno, pues ahí tienen una oportunidad de negocio para recircular, que es lo mismo que pasa con el impuesto al carbono. Los grandes consumidores van, sacan sus bonos verdes, van a Ecopetrol, le entregan su tiquetera y plum, 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 no se va causando y no tienen problema con ese tributo. Incluso pueden llegar a ser hasta eficientes en que esa inversión les puede generar incluso ingresos a largo plazo, pero bueno, son las maneras como se vea en el negocio. Ahora, en relación específica con la regulación, efectivamente, como lo menciona la doctora Carolina, la ley 2277 de 2022, que fue la reforma tributaria más reciente, pues a partir del artículo 50 y siguientes desarrolló el tributo sobre los plásticos de un solo uso. Y básicamente en la exposición de motivos se plantea que es disminuir ese uso de esos envases. Lo que pasa es que la redacción, digamos, no fue la más afortunada, generó una cierta confusión entre lo que entendemos por la definición, con unas definiciones, unos conceptos que trae ahí en esa disposición que es el artículo 50, y luego en el artículo 51, cuando establece el elemento objetivo y el elemento subjetivo del hecho generador, es decir, aquello que está recogido en el artículo 338 constitucional que dice en tiempos de paz solamente el Congreso, y luego en el siguiente
en el siguiente inciso dice, la ley deberá establecer los sujetos pasivos, las bases imponibles, etc. Bueno, eso que nos dice en términos, digamos, de una película de terror, quién lo mató, por qué lo mató, cuánto, cómo lo mató y cuánto va a pagar de cárcel, haciendo la analogía al tema penal, pues traigámoslo al tributario. Es ese artículo 51 el que generó una suerte de confusión en relación con los conceptos que estaban en el artículo precedente, el artículo 50. ¿Qué sucede? El artículo 50 nos dice importador y consumidor y nos da unas definiciones. Entonces, cuando usted lee el artículo 50 dice, ah, bueno, perfecto, ya empiezo a entender quién sería el sujeto pasivo de este gravamen. Pero cuando voy al artículo 51 y leo el hecho generador, me enredo. Y luego viene la DIAN e intentando desenredar, enreda un poco más. Entonces saca dos conceptos, que ya los mencionó la doctora Carolina, que le hacen una serie de preguntas y la DIAN responde estas dos preguntas. Luego, un congresista interpone un derecho de petición y le hace otras preguntas a propósito de esos dos conceptos. Y se generó más enredo todavía, porque pareciera existir en principio una confusión entre el aspecto material y los sujetos pasivos de la obligación. Esa es la confusión que hay al final de cuentas. Por la misma redacción de la disposición de la reforma tributaria más reciente del gobierno Gustavo Petro, así como por los conceptos de la DIAN. Entonces revolvimos un montón de cosas y a propósito de eso se salieron dos escenarios de discusión. El primer escenario, la Corte Constitucional. Entonces, efectivamente, como lo menciona la doctora Carolina, hubo tres demandas. La primera, la de Andrés Díaz, la segunda, la de Lucy Cruz de Quiñones, y la tercera, la señora de Catalina, perdón. Ya les digo el apellido que se me escapó acá dentro del montón de archivos que tengo, y tengo pésima memoria. Enrique. Márquez. Catalina Márquez Jaramillo. Esa la rechazaron y ya volvió a presentar otra. Entonces, exactamente, la presentó el 8 de septiembre. Entonces, miren, las dos primeras, la de Andrés Díaz y las de Luce Cruz de Quiñones, fueron inadmitidas. Y ellos subsanaron. Entonces, presentaron un montonón de artículos y un montonón de discusiones, y la Corte Constitucional les digo, mire, no. En la técnica de las demandas constitucionales, todo eso que ustedes dicen no conlleva a un debate sobre si esta disposición vulnera algún artículo en específico constitucional. Afortunada o infortunadamente, las tres demandas tienen unos problemas brutales porque básicamente tienen muchísimos argumentos de conveniencia. Y los argumentos de conveniencia no son bien recibidos por la Corte Constitucional. Los entendemos desde un punto de vista ideológico, político, de análisis económico, que sí, que la industria, que los empleos, que bueno, todo eso lo entendemos, pero esos son argumentos de conveniencia. No son argumentos de un debate constitucional. Las demandas de debate constitucional tienen una técnica y por eso en los autos inadmisorios la Corte Constitucional le dice a Lucy y a Andrés, les dice, mire, me parece lo que ustedes emitieron en general tiene algunos problemas, le admito nomás esto. En el caso de Andrés y en el caso de Lucy Cruz, básicamente les digo, oiga, mira, lo que pasa es que si tienen ustedes razones, hay una indeterminación en relación con quién es el sujeto pasivo, porque se pareciera una confusión entre el hecho generador, el aspecto material, que tiene que ver con envasar o usar, y los sujetos pasivos, en relación con si es el importador o el consumidor o el fabricante. No es claro. Y por eso les admito su demanda. ¿Y qué les admitió? Pues básicamente les dijo que les aceptaba que había una violación del principio de certeza y de legalidad tributaria. Aquí está. Entonces les dijo básicamente legalidad y certeza tributaria. Amarrado a eso, que claro, tenemos que hay una presunta violación del principio de seguridad jurídica, que no hay reglas claras, no sabemos quién es, si es uno o el otro. Es eso básicamente los argumentos.
que se establecieron a través de las demandas. Por eso terminaron acotadas. Dijeron un montón de cosas, que el artículo 1, que el artículo 13, principio de igualdad, que el artículo 334, que violó la canasta familiar, que el artículo 363 y el 95, que eficiencia y progresividad. Y la Corte le dijo, sí, puede que desde el punto de vista sean viables, pero creo que son argumentos, no lo dice de manera expresa, pero en los autos se deduce, son argumentos de conveniencia, porque no atacaron el problema del debate. Si uno dice que es principio de igualdad es que, ¿por qué lo graba a él y no me graba a mí? ¿O por qué le da un beneficio a él y no me lo da a mí? Pero bueno, en eso terminó trabada la litis en la Corte Constitucional. Y hubo distintas intervenciones, pues hay muchísimas intervenciones en las demandas, más que todo en la primera de Andrés, donde está el Ministerio de Ambiente, que también metió un montón de argumentos de conveniencia. El Ministerio de Hacienda también metió otros argumentos de conveniencia. El anterior magistrado del Consejo de Estado, Julio Roberto Pisa, a través del Ministerio de Hacienda, también intervino, aunque él sí ya se fue un poquito más a la nuez del debate de los sujetos pasivos. Y bueno, ahí están todas esas intervenciones, que son bastantes. Incluso está también Acoplásticos. El Instituto Colombiano de Derecho Tributario también intervino y estableció que ojalá la Corte tuviera una sentencia modulada y ya está. Ahora, Lúcicos de Quiñones y Catalina también más o menos plantean los mismos argumentos. Yo me atrevo a decir, y la presto doctora Carolina, un café en el Juan Valdés de la universidad, a que la norma pasa el test de constitucionalidad. Por un principio de prevalencia de la regulación. Porque es que no son ataques que uno diga, es que esto está para que no lo cobren. Simplemente creo que seguirían la tesis de la Corte, el planteamiento del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y saldría una sentencia modulada. Yo creo que va a pasar eso, porque existe una confusión de interpretación, si es A o es B. Y ya ha habido casos en los cuales la Corte Constitucional se pronuncia. Entonces, creo que va a pasar eso. Bueno, puede que me equivoque y la tumbe. No lo veo por ningún lado, porque no vamos a un test intenso. Yo no creo que aquí haya una cuestión, yo creo que es un test leve, ni siquiera intermedio, aunque tiene razón, porque básicamente vamos a mirar si lo logra sacar. Y es que hay unos antecedentes. En 1913, cuando se sacaron las grandes regulaciones de los tributos territoriales, solamente se decía, facúltese al Consejo de Bogotá a cobrar una contribución para evitar las inundaciones. Luego en el 23, el Congreso dice, eso que se le está autorizando a Bogotá, que lo cobren todos. Cuando sale la Constitución del 91, con el artículo 338, se planteó primero una tesis. Deben estar todos los sujetos pasivos, deben estar todas las bases imponibles, debe estar todo. Y la Corte Constitucional empezó a declarar inexequibles distintas disposiciones. Pero en algún momento cambió su visión y dijo solamente con que esté el aspecto material, el hecho generador, vale. Y lo se empezó a declarar constitucional. Lo mismo le pasó al Consejo de Estado. El Consejo de Estado también en un momento quería todos los elementos, el elemento objetivo y el elemento subjetivo. Yo parto de la hipótesis que todos manejan aquí más o menos un tema nivel de impuestos, ¿no? Por si acaso no me estoy haciendo entender, pues cualquiera me pregunta y yo intento solventar la cuestión, ¿vale? Entonces el Consejo de Estado en su momento dijo, no, todos valen. Luego dijo, no, tienen que, con que esté uno solo. Y se alineó Consejo de Estado y Corte Constitucional en que solamente esté el aspecto material. Entonces, por eso me atrevo a decir que creo que es subsanable y que la Corte Constitucional lo que hará es que mirará los debates, mirará cuál fue la intención del legislador, cuáles fueron los planteamientos del legislador y con base en eso tomará una decisión. Y ya está. Cosa distinta es, por ejemplo, todo el debate que hay ahorita con la deducibilidad de las regalías, que eso sí tiene un montón de aristas, pero este no lo veo tan complicado. Bueno, puede que me equivoque y lo declare inconstitucional. Ahora, ¿qué pasó con el Consejo de Estado? Entonces, el Consejo de Estado, perdón, ¿qué pasó con la DIAN? La DIAN, intentando solucionar este asunto de la certeza de que si el hecho
si el hecho, perdón, que se me escapó, se me perdió por acá la regulación para poder explicarlo. Ok, que si las definiciones priman, es decir, el artículo 50 cuando dice productor o importador de productos plásticos de un solo uso, persona natural o jurídica, que independientemente la técnica, bla, 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 bla. Bueno, que si eso prima frente al artículo 51 cuando dice los sujetos pasivos y responsables del impuesto es el productor o importador según corresponda. Entonces hay una confusión entre si esos sujetos que están arriba que me dice el artículo 50 son los que deben pagar en la relación jurídica o tributaria, es decir, son los responsables. Y ojo que aquí es importante que ustedes recuerden algo que estoy seguro que lo tienen clarísimo, pero recordémoslo. Estamos en una relación jurídica y hay dos extremos, un deudor y un acreedor. Y ese deudor es quien realiza la acción descrita en la ley, no es el que la paga. Y eso tiene que ver con el IVA. Me explico. En el IVA se dice, mire, el sujeto pasivo del IVA es quien facture, quien venda, quien preste el servicio, no el que paga el servicio. Y aquí pasa lo mismo. Entonces, por eso es que se establece que es el importador o el fabricante de los plásticos de un solo uso. Entonces, que yo le repercuta eso a un tercero, que es el consumidor final, es otra historia. Es otra historia y es importante también tenerlo claro que es monofásico, es decir, que se gaba una sola vez en la cadena. Una sola vez. No se gaba en distintas porque entonces sería plurifásico y es el caso del IVA. Y este es un impuesto al consumo monofásico. La DIAN lo acepta y se estatuye y se lee de todos los debates que hubo en el Congreso de la República. Entonces se cobra una sola vez en la cadena. En este caso, al principio de la cadena. Ahora, volvamos, cierro el paréntesis. Entonces la discusión es, oiga, venga, ¿qué es? ¿El hecho imponible es el que prevalece o prevalece la regulación específica de sujeto pasivo y responsable del impuesto del productor o importador según corresponda? Esa es la discusión que hay detrás. Si lo que prevalece es el hecho imponible, donde dice el impuesto, el hecho generador del impuesto es la venta o retiro para consumo propio, la importación para su consumo propio de los productos plásticos, bla, 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 bla. O es el sujeto pasivo y responsable es tal cosa. Porque a partir de esa discusión entre el hecho generador y el sujeto pasivo es que se está presentando todo este enredo. ¿Qué hizo la DIAN? La DIAN en aras de desenredar esto, pues terminó enredándolo más. Y entonces saca dos conceptos y luego a partir de un derecho de petición termina construyéndose una suerte de acto administrativo que también termina siendo demandado. Entonces hay dos demandas. La que tiene Wilson Ramos, el consejero Wilson Ramos, que es la que menciona la doctora Carolina, en la cual se sale una medida cautelar de suspensión de los efectos de esos conceptos de la DIAN, suspensión que genera que los funcionarios de la administración no deban seguirlos. Y la otra demanda la metió la semana pasada o antepasada la gente de Carlos Rodríguez, de Jiménez y Guita Rodríguez. Entonces hay dos demandas contra esos conceptos. La diferencia con la demanda de una y la otra, si no estoy mal, es que en la demanda de Carlos Rodríguez, en Consejo de Estado, se está metiendo también la respuesta que le dio el director de la DIAN a este congresista. Entonces, ahora, teniendo en cuenta esta confusión y estas demandas, una de la Corte Constitucional que va por la ley y la otra de los pronunciamientos de la administración, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que al final de cuentas, pensemos que declaran nulos los conceptos de la DIAN, teniendo en cuenta ya como un antecedente la medida cautelar que sacó Wilson Ramos, el consejero Wilson Ramos. Yo creería que seguramente el Consejo de Estado va a tumbar esos conceptos porque sí están enredados. ¿Qué es lo que intentó hacer para disminuir todo el discurso y ser más concretos? Creo que la DIAN lo que intentó fue darle prevalencia al hecho generador. Y por eso yo les mencionaba eso hace unos minutos, que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la jurisprudencia del Consejo de Estado ha mantenido vivas
ciertas regulaciones, ciertas disposiciones, siempre y cuando esté el hecho generador. El asunto es que en este caso en concreto, el ordenamiento, la ley sí estableció el sujeto pasivo, en los otros casos no. Entonces, lo que está haciendo estos conceptos de la jurídica la DIAN es apelar al primer artículo del Estatuto Tributario, a esas como visiones, esas interpretaciones que ha tenido la Corte Constitucional del Consejo de Estado, decir lo que prevalece es el hecho generador. Y de ahí se desprende toda la discusión. Y pues, ¿qué va a pasar? Que creo que el Consejo de Estado tumba esos conceptos, pero la Corte Constitucional mantiene vivo el tributo, y a partir de la sentencia de la Corte Constitucional se les va a aclarar la película a todos. Yo no sé si, Carolina, con esto en términos gruesos expliqué, porque ya hubo un debate. Me preguntabas que si vía decreto. Yo no creo que vía decreto lo puedan arreglar, porque sería lo mismo, o sea, es casi lo mismo vía decreto, salvo que el decreto que se inserte en el decreto único tributario deje tranquilos a todos. Pero seguramente, como es un acto administrativo, tiene presunción de legalidad, obligatoriedad y ejecutoriedad, pues empezará a cumplir hasta que alguien levante la mano y va y lo demanda ante el Consejo de Estado, y volvemos a lo mismo. Por eso creo que al final de cuentas la puerta la va a terminar cerrando bien la Corte Constitucional, ya sea diciendo declaro esto inconstitucional o con una sentencia modulada aclarando todo. No sé si me extendí mucho y los enredé. Muchas gracias, muy claro, y pues nos ilustra mucho para darle la palabra a Paula en relación, bueno, y entonces aquí, ¿qué va a pasar? O sea, frente a esta incertidumbre, y si es posible que esto no se caiga, este tributo, y algunas empresas lo están recaudando y otras no, aquellas que no lo han recaudado les tocará pagarlo contra utilidades, o cómo vamos a hacer, y quien lo haya recaudado, si se cae, tocará devolver. O sea, ¿cómo lo está viendo ahorita es el sector? Porque pues la problemática frente a esta incertidumbre al final termina es el sector afectado y con algunas posibilidades de perjuicios económicos. Entonces sí sería chévere que articulemos esto que nos acaba de decir César. ¿Cómo lo ves tú desde el sector real? Bueno, gracias, Carolina. Digamos que como se entendió inicialmente cuando fue sancionada la ley en diciembre del año pasado, había una definición de quién era el sujeto pasivo, que es una definición que copiaron básicamente de la resolución 1407 de responsabilidad extendida al productor. En ese marco, la definición te daba que el sujeto pasivo era no quien fabricaba el envase y el empaque, sino quien lo usaba finalmente, o quien importaba un producto ya envasado o empacado. Cuando salió ese primer concepto de la DIAN, digamos, que cambia todo este aspecto en el 20 de enero de este año, pues obviamente se prendieron todas las alarmas, porque si bien no había mucha claridad, el impuesto no está suficientemente bien desarrollado en la ley se queda muy corta al desarrollarlo. César ahora mencionaba el impuesto de España, son por lo menos como 15 o 20 artículos y ni siquiera ellos han podido aplicarlo y creo que lo van a suspender o lo suspendieron nuevamente. Y aquí tenemos 4 artículos. Entonces, en ese momento, pues como industria, lo primero que hicimos fue, bueno, estamos ante una realidad más allá de las acciones legales que se puedan tomar. La realidad a hoy es la autoridad tributaria, que finalmente es quien realiza la fiscalización, tiene una interpretación de quién es el sujeto pasivo y responsable del impuesto. Entonces ahí las empresas, digamos, entran como en un abanico de opciones. Primero, deciden acoger la interpretación de la DIAN que emitieron bajo concepto, que si bien los conceptos de la DIAN son únicamente obligatorios para sus funcionarios, pues el que me va a hacer a mí una fiscalización por haber o no pagado el impuesto va a ser un funcionario de la DIAN. Entonces, esa fue como una vertiente, tal vez mayoritaria. Eh, otra Otro grupo de empresas o otro sector de empresas se mantuvieron en, no, yo interpreto lo que la ley
yo me acojo a la interpretación y a la definición que tiene la ley, y si la DIAN me fiscaliza, pues nos vamos a pleito. Y un tercer grupo, digamos, que hemos podido observar desde el gremio, que es, no, es que el impuesto es inaplicable, entonces ninguno. Nosotros desde el gremio hemos tratado de tener una posición más conservadora, porque nadie quiere un pleito con la DIAN, ¿cierto? Entonces, la primera opción fue revisar las exclusiones que hacen referencia a las excepciones de la prohibición de la ley de plásticos de un solo uso, para ver si los productos estaban, digamos, cubiertos por esas exclusiones. Porque como hemos visto, y esto arrancó además en enero, a la fecha pues no tenemos una reglamentación del certificado de economía circular que nos garantice la no causación. Entonces, buscar, digamos, de toda las líneas de productos que tienen las empresas, dónde estaban ubicados y cómo, digamos, garantizar esa prueba. Ahí es muy importante mencionar que como este impuesto no lo, digamos, no está obligado a cobrarlo el sujeto pasivo. Puede cobrarlo o no. Es su decisión. Él tiene que presentar una declaración el próximo año y pagar. Y la única forma como de cobrarlo, si así decide hacerlo, es vía precio. Y digamos, esto tiene otra serie de afectaciones para las empresas, porque al incluirlo en el precio, y eso estaba también dentro de los conceptos de la DIAN que decían, no puede ser, digamos, un impuesto que se evidencie en un renglón aparte, por coloquialmente decirlo, de la factura como si lo es el IVA. Usted puede incluirlo en el precio y puede, en alguno de los espacios que hay para observaciones de la factura, manifestar que dentro del valor está incluido el impuesto. Pero ¿eso qué genera? Genera un impacto en IVA y genera un impacto en renta de las empresas, porque se toma como una ganancia adicional, y genera adicionalmente un impacto en impuestos territoriales como puede ser el ICA. Y aquí ya empezó todo a desorganizarse aún más. Entonces, aparte de, digamos, más allá de esto, que pues las empresas con las que trabaja Plásticos y nuestros afiliados sí son empresas, digamos, cumplidoras de la ley, también se han generado unos efectos indeseados de mercado, y esto ha sido aún más grave porque las empresas que están tratando de entender con la información que teníamos los conceptos de la DIAN, los grandes tributaristas de este país no se ponían de acuerdo en una cosa, en la otra, salieron empresas a pescar en río revuelto, por así decirlo, y a empezar a quitar clientes. ¿Y cómo se robaban los clientes? Yo no le cobro el impuesto, yo no se lo facturo. ¿Y esto qué genera? Claro, en una economía como la nuestra, en donde el precio de un bien sigue siendo un driver para la toma de las decisiones, pues muchas empresas que están haciendo bien las cosas o tratando de hacer bien las cosas con la información que se tiene y con el grado de poca o media certeza jurídica que se tiene, han empezado a perder clientes. Entonces, además de los impactos económicos que tienen las empresas al interior por trasladar vía precio y afectar, digamos, su renta, su IVA, su ICA, pues han perdido clientes. Entonces, esto ha sido un desastre. Adicional a eso, se ha generado y ahí entra un poco el tema del principio de igualdad y también otro derecho constitucional que es la libre competencia, un trato desigual a los fabricantes de envases y empaques, digamos, que están en territorio colombiano. ¿Y por qué se da esto? Y esta es una gran preocupación, porque normalmente este tipo de impuestos o los impuestos se generan es como en el territorio donde estamos, en el territorio fiscal. ¿Qué pasa con esas cadenas, digamos, ese producto que llega al país importado ya empacado? Ese producto no va a ser sujeto al impuesto, sobre él no va a recaer el impuesto.
el producto que se empacó en Colombia, en su cadena productiva, salvo que esté en las exclusiones, sí va a ser sujeto del impuesto. Y lo mismo hacia afuera. ¿Cómo pretendemos competir en mercados internacionales cuando llegamos ya con una desventaja muy grande? Porque este tipo de impuestos, como tratan es de, en teoría, atacar la contaminación o cambiar una conducta, como decía César, una conducta ciudadana, que aquí ni siquiera es que se cambie mucho, porque el que fabrica el envase, normalmente el plástico es un bien intermedio, no es de consumidor final. Entonces, también van a llegar con una gran desventaja a los mercados internacionales. Y la misma DIAN en las importaciones, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, todavía no está cobrando el impuesto a los que traen los envases vacíos. Entonces, la percepción o la sensación que hay en la industria es de una alta preocupación, un nivel de inseguridad jurídico impresionante, porque ¿a quién le hacemos caso? ¿Bajo qué interpretación nos quedamos con lo que salió del, además que desafortunadamente en estos temas, digamos, legales y judiciales, pues sale la noticia, sale el titular, pero la gente no lo entiende. Entonces, yo recibí no sé cuántas llamadas, correos, chats, apenas salió la noticia de la suspensión de los apartes de los conceptos, porque como ustedes dijeron previamente, ni siquiera son los conceptos completos, son unos pedazos de los conceptos. Pero la gente interpretó como que se había caído el impuesto. Ya no hay que cobrar el impuesto. Entonces, imagínense ustedes estas pobres empresas, esta gente que tuvo que hacer análisis de SKU por SKU de los envases y empaques que venden y ponen en el mercado, a ver si estaba o no en una de las exclusiones, que ahora estando como en un tema, en una especie de inseguridad jurídica un poco tambaleante, ahora encima les quitan el tapete debajo de los pies. Entonces es una situación muy compleja con lo que tú me preguntabas, Carolina, de bueno, y los que ya empezaron a cobrarlo vía precio, ¿qué pasa si el impuesto se cae? Ahí, como tú no estás actuando como un agente recaudador del impuesto, sino tú decidiste en tu libre albedrío de empresa cobrarlo vía precio, muchas empresas lo que han hecho es acordar, digamos, con sus clientes, bueno, ante esta realidad que además no solo tenemos estas demandas específicas del impuesto, sino que están avanzando demandas en la Corte de Constitucionalidad contra la totalidad de la ley. Entonces, puede que se caiga la reforma tributaria completa, no lo sabemos. Entonces, los acuerdos que han hecho con las empresas es, mire, si esto se llega a caer, si se cae además antes del primer pago, ¿no? Que es en febrero, si se llega a caer antes de febrero, lo que hacen los clientes es decir, bueno, descontamos lo que a la empresa le tocó pagar ya por renta o por ICA, y eso que usted me pagó, que no me ha debido pagar, lo podemos, digamos, después compensar con crédito, con producto. Es algo que se puede hacer, digamos, en el mundo comercial y empresarial. ¿Qué pasa si se cae después de que paguen el impuesto? Nada que hacer, ya pues se pagó el impuesto en su momento. Es muy raro que la Corte Constitucional saque una sentencia con efectos retroactivos, sería rarísimo. Yo solo conozco un caso de hace poco y lo que hicieron fue retroactivos y no es que le ordenaran a la DIAN devolver el dinero, sino abonarlo a una acción de un siguiente año, tema de unos parafiscales. Entonces, pues la situación de la industria es angustiante, tratando además de cumplir las normas, pero se ha sentido desafortunadamente como que no hay una línea única o una línea directa de parte del gobierno y de todas las entidades que dé un lineamiento. Porque entonces la DIAN dice una cosa o dice yo no contesto eso, entonces uno va al DANE para tratar de tener mayor claridad sobre los temas de canasta familiar, no, es que yo eso tampoco lo contesto,
pero entonces Ministerio de Medio Ambiente, usted me puede decir qué es un producto peligroso. No, yo eso no lo contesto. Entonces también ha habido como un poco esta sensación de no tengo a quién acudir y no tengo quien me pueda decir qué hacer. Obviamente uno entiende que los funcionarios tampoco pueden dar respuesta a casos particulares, no pueden ir más allá de sus funciones. Y en conversaciones con funcionarios de la DIAN, ellos han señalado y lo han dicho en diferentes foros públicos. Nosotros estamos de acuerdo con que la ley quedó mal hecha, pero nosotros como autoridad tributaria no tenemos la función ni el poder de cambiar la ley. Carolina, ¿puedo hacerle unos complementos a Paula? Si te parece, si me autorizas. Sí, claro que sí. Mira, vamos a ver. Yo tengo mis dudas sobre ciertas cosas de la interpretación de lo que hace la DIAN y de las demandas tengo un montón de reparos, como ya lo expresé. Pero mira, por ejemplo, el tema de que las exportaciones se vean afectadas, yo tengo mi duda. Y lo digo por lo siguiente, porque como el artículo 50 en su literal C dice, fabrica, ensambla bienes para comercializarlos en el territorio colombiano. Entonces el aspecto territorial pareciera que es Colombia en esas definiciones. Entonces por eso tengo mis dudas con respecto a las exportaciones. Ahora, sí, pero déjame, te contesto esa rapidito. De acuerdo, y para nosotros y para la mayoría de tributaristas es así. Para la DIAN, el impuesto y la venta sí se generan acá. Sí, por eso te digo mis dudas, por eso dije mis dudas con respecto a la interpretación de la administración. Ahora, el de importe bienes para su comercialización en el territorio colombiano, entonces sigo con mis dudas. Ahora, dice, cuando yo mando, que es una de las preguntas en relación con las zonas francas, entonces pensemos que hacemos una maquila, entonces traemos los envases, los utilizo en una zona franca, no los nacionalicé, entonces ahí tenemos un pedazo que el hecho generador no lo veo por ningún lado, y luego reexporto, si entre comillas si lo podemos llamar reexportar, pero al final de cuentas nunca ingresó al territorio. Entonces tengo mis dudas en relación con lo que dice la DIAN. Ahora, si se fijan también dice personas naturales o personas jurídicas. Entonces yo me pregunto, entonces yo estructuraría la operación a través de un patrimonio autónomo y salgo del problema, teniendo en cuenta que un patrimonio autónomo tiene unas particularidades que me va a cobrar una platica por el sostenimiento mensual y por cada operación. Pero bueno, uno hará las cuentas y verá si sube o baja o lo que sea, y los costos y los gastos. Ahora, en relación con el tema de que se nos pone en un escenario de no competitividad con el exterior, yo creo que sí, que sí se da esa excepción, digamos esa situación, y eso tiene que ver con un debate internacional, que son los ajustes de frontera. Y los ajustes de frontera es justamente esa suerte de competencia desleal entre una nación que tiene tributos ambientales y una que no, porque el que no tiene tributos ambientales, pues es teóricamente más competitivo. Y entonces, pues lo que pasa es que yo no sé si ustedes quieran enfrascarse en esa discusión de terminar en la OMC, porque la OMC sí le puede decir a Colombia, señor Colombia, ojo con lo que está haciendo. Entonces, que entre otras, esa era una de las discusiones con respecto a las zonas francas. La regulación de las zonas francas en la reforma tributaria, en la más reciente, no se metieron con ciertas cosas porque sabían que abrían una puerta a meterse en litigios internacionales. Entonces, se los dejo ahí para que lo piensen. Ahora, si se llega a caer el tributo, pensemos que lo declararon y lo pagaron. Efectivamente, la Corte Constitucional, lo que dices tú, es extraño que tenga efectos devolutivos en una sentencia. Pero por el otro lado, si tienen pues, el mismo estatuto tributario, da la estructura de las devoluciones por el pago de lo no debido, que es la misma lógica de las devoluciones de los IVA. Se demoran los mismos términos, es igualito, y le devuelven la plata. Yo he sacado varias y nos ha ido bien. Claro, con el tejemaneje de los funcionarios que son a veces muy cositeros, pero es viable. Y la otra cuestión es que cuando hagan todas esas operaciones tienen que estar muy juiciosos porque recuerden que tienen que modificar contabilidad. Entonces, como se encuentran en las NIF, ustedes tienen que hacer las revelaciones, justificar y dejar todo muy bien soportado. Además, recuerden que los resultados y utilidades los están llevando a asambleas de 1 de marzo o primeros días de marzo. Entonces, a veces por hacer más se hace menos. Entonces, piano, pianito, despacito, montar bien la estructura, porque estoy seguro que esto ya sale,
Bueno, puede que esté equivocado, pero teóricamente esto ya tiene que estar resuelto. En la Corte Constitucional también está resuelto. Incluso ustedes podrían, como parte, meterse allá y meterle varios escritos. He visto varios escritos de los gremios de ustedes y hacer, digamos, la gestión, no lo llamo lobby, sino la gestión de explicar todo este tema de riesgo de seguridad jurídica. Yo creo que el director de la DIAN les podría hasta atender de lo poquito que sé. Eso era lo que quería comentarle, Carolina. Gracias. Muchas gracias. Esto, pues, abre también, entonces, con esas precisiones, se abre el debate para que algunos de los asistentes que representan aquí las empresas presenten sus inquietudes, pues que pues, resultan ser muchas al final del camino, porque pues pareciera no estar todo tan claro como debería estar por la importancia que tiene el tema. Entonces, no sé si también en aras de ser respetuosos con el tiempo, tengamos un par de preguntas y pueden, pues, quien quiera hacer una pregunta sobre estas precisiones que nos han hecho César y Paula, podrían o levantar la mano o abrir el micrófono sin ruido. Porque creo que en el chat no se ha presentado ninguna. Hola, ¿alguna letra allí de la pantalla que se anime? Pues mira, si quiere yo te doy un par de ideas también. Ojo, si Dale. usted, a ver, les voy a hacer un paralelo con el IVA, con algo que dijo Paula. Bueno, si ustedes asumen ese tributo, incluso en la información exógena, cuando uno presenta y hay una casilla que dice tributos asumidos, y genera todos esos efectos que está presentando Paula. Eso me pega en renta y además es taxativo, no me lo puedo deducir. Me pega en ICA y eventualmente en la base imponible me va a decir, bueno, también me va a pegar en IVA. El asunto es que en IVA hay una disposición por allá en el 400, no lo tenía preparado acá, les presento disculpa, no recuerdo el nombre, donde cuando uno como sujeto pasivo no cobra el IVA tiene que asumirlo. Entonces, jurídicamente encuentran esa situación y al final de cuentas es declárelo. Esto puede ser ojo con lo que les voy a decir porque es bastante particular. Yo puedo declarar y no pagar. Lo que pasa es que me corren los intereses. O sea, hay ciertas declaraciones que tienen que pagarse, presentarse y pagarse. Retenciones en la fuente. Gravamen a los movimientos financieros. En relación con esta tengo mis dudas y creería yo que usted la puede presentar, pero ojo porque no estoy seguro. No la pagas, te van a correr los intereses si eventualmente están solucionando ese problema, digamos, de caja, para ver qué se puede estructurar. Esa es una salida que uno a veces le recomienda. Es decir, declare, no tienes la plata, no pagues, pero nos quitamos de encima la sanción, que entre otras el concepto tiene unas cosas rarísimas por allá del régimen sancionatorio. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera? Paula. Es que este tema, y yo entiendo un poco a los que nos están acompañando, es bien complejo, ¿no? Es muy técnico, es confuso y muchas veces lo que las empresas quieren es que uno les dé como la respuesta y en este momento no la tenemos, no podemos decir si pague, no pague, cobre tanto, no lo cobre o no le toca a usted. Entonces entiendo un poco por qué no hay preguntas, porque la gente queda confundida y asustada. Digamos, la realidad. Es un tema que es muy complejo y estamos también, además, que si bien no debería ser así, eh, porque digamos, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional deberían estar ajenas a este tipo de temas. El tema de los plásticos, desafortunadamente, sí se ha convertido en un tema casi que es políticamente correcto estar en contra de los plásticos. Y esto le agrega una dificultad a los análisis que se puedan hacer de estos argumentos.
si por ejemplo, viendo un ejemplo de la ley de plásticos de un solo uso, hubo una demanda de constitucionalidad en la que se señaló, digamos, lo que se demandó era los tiempos de entrada en vigencia diferentes, que para unos productos la prohibición entra en vigencia o entra en vigencia en julio del otro año y para otros en 2030. Y lo que demandaron es que fuera igual para todos digamos, el término, que todas las prohibiciones fueran a partir de 2030. La Corte en ese sentido decidió que, digamos, no declaraba inexequible la norma, tampoco lo sacó modulado y muy argumentando, y fue además fallo con los votos de toda la sala, em, argumentando que el plástico efectivamente contamina, que esa ley es buena porque hay que contener de alguna forma los problemas ambientales que se pueden generar por la mala disposición de los productos plásticos. Y uno ahí también ya ve en ese fallo un poco la línea de la Corte, que finalmente pues, son humanos y también están expuestos a este tipo de influencias. Entonces, esa es una dificultad adicional que se suma al debate cuando lo den en las respectivas salas de las cortes, porque van a analizar el tema y analizarán la exposición de motivos y dirán, es que esto sí tiene sentido. Y por eso también es un poco la interpretación que daba César, y hay muchas personas que así lo consideran, que la norma no van a tumbar el impuesto, que lo van es a modular, que van a buscar la forma de que haya una claridad del sujeto pasivo, pero, y en todo caso, si se llegara a caer, tengamos la certeza que en la siguiente reforma tributaria lo meten. O sea, Sigue ¿es porque sigue. ahora o es más adelante? Ahora, Paula, mira, te tengo tres cosas, ya que usted quiere algunas cosas de ideas y para la gente que está, mire. Antes de la reforma tributaria de 2016, las bolsas plásticas que se entregaban en grandes superficies no pagaban IVA. Y no pagaban IVA no era porque estuvieran excluidos de manera expresa. Lo que pasa es que las grandes superficies apelaban al parágrafo primero del artículo 420 que dice lo siguiente, y perdón les voy a leer. El impuesto no se aplicará a la venta de activos fijos, salvo que se trate de las excepciones previstas para los bienes inmuebles de uso residencial, automotores y demás activos, bla. Entonces, pues bueno, pues entonces quieres salirte del IVA, pues vuélvelo activo fijo y ya. La DIAN nunca molestó y hay un montón de conceptos diciendo que frescos. Entonces, pues ahí le doy una solución. La otra es que, a ver, a partir de en la demanda de la no deducibilidad de las regalías del 115 o 114, la Corte Constitucional solicitó unas audiencias públicas. Ustedes tienen, yo estoy seguro que los que están detrás de las demandas tienen de Andrés y de Luz y bueno, toda esa gente seguramente son gente que ustedes conocen, soliciten una audiencia y lo mismo hágalo con el Consejo de Estado de forma urgente. Y la otra es, pues métanle su buen derecho de petición a la DIAN, digo, al Ministerio de Ambiente, y pues ahí están excelentes abogados como Carolina que les pueden meter una acción de cumplimiento para que se obligue a sacar los decretos. Acciones de grupo. Hoy hay un montón de instrumentos, lo que pasa es que la gente no los utiliza, pero bueno, yo los dejo con la doctora Carolina porque yo soy tributarista. A mí yo solamente pienso en la base imponible. Bueno, pues entonces, con estas precisiones y aclaraciones finales, salvo que exista pues como alguna pregunta de último minuto, daríamos entonces por cerrada esta pequeña charla y este pequeño debate sobre las demandas del impuesto al plástico. Sin duda, y pues me parece muy importante también poner aquí el nombre de César Sánchez, a quien conozco desde hace muchos años en temas tributarios, para que ustedes pues en cualquier momento puedan buscarlo y resolver las inquietudes que seguramente más adelante, como bien lo decía Paula, logran interiorizar toda esta información que se les dio hoy y que pues bueno, que puedan en algún momento dado hablar con César. Creo que alguien de Ciclo levantó la mano. Hola, ¿cómo están? Soy Ana. Hola, Ana.
Soy la CEO de Ciclo y quería hacer una pregunta desde el otro bando. Digamos que nosotros venimos con una solución para reemplazar empaques de un solo uso y en la tesis nuestra, para vender nuestro servicio, porque ya somos un servicio y no un producto, pues nos encantaría tener más claro también las oportunidades que tenemos estos sustitutos de cara a nuestros clientes con respecto a esta ley, si continúa, y no sé si me pueden dar así en una frasecita o si alguien conoce cuáles son estos beneficios ya en una cuantía, en un monto específico, porque nunca lo hemos podido cuantificar, cuánto va a ser este beneficio de cara a quienes sí se acojan a otras soluciones que no son empaques de un solo uso. No hay beneficios. No hay beneficios. La ley no establece, digamos, como un beneficio por hacer esa reducción o esa sustitución. No te saludé, hola, primero. Hola, Pau. Después te doy respuesta. Yo Pero tampoco. mira que, a ver, ay, perdón, Paula, Entonces, disculpe. digamos que en el impuesto como tal, simplemente te dice todo lo que sea plástico que se use para empacar, envasar, embalar y que sea considerado de un solo uso es sujeto al impuesto. Claro. No te dice en este impuesto todo lo que no sea o las empresas que hagan una sustitución o un cambio tendrán reducción de o ¿sí? Y ahí y entra un tema también complicado y es que hay algunas cosas, por ejemplo, los que tú tienes, los que tienes Ciclo, es evidente que son reutilizables. Hay otro tipo de envases o de empaques en los que no necesariamente es tan evidente. Y esa es otra discusión que está, que es de un solo uso. No, sí, que utilizados para un corto tiempo de vida útil. ¿Qué es corto tiempo de vida útil? Entonces, eso abre otra dirección como mucho más grande, pero específicamente en esa ley no hay como digamos que no está la zanahoria de cambia reutilizable y tiene esto, no, solo Eh, está como yo le doy otra visión. Yo creo que sí tienen una oportunidad ni la tenaz, con el dolor de Paula, porque básicamente no realizas el hecho generador. Si tú dejas de vender empaques de plástico, es que el plástico está en toda nuestra vida, pero en lugar que esto sea de otro material que no sea plástico, pues no pagas el impuesto y ya. Es así de simple. O claro, sea, pero la pregunta de Ana era más a si tienes un beneficio. no Obviamente hay la un gasto, oportunidad no hay, está. no lo hay, Solamente no lo evitarte hay. el pago, sí. Básicamente te evitas el pago y Sí, sí. ya está. Lo que pasa es que eso conlleva, o sea, mutar toda una industria, una fábrica. Uf, ¿cuánto le puede valer eso a muchísimas empresas? O sea, sale más fácil a veces relocalizarse. Lo que pasa es que sí va a volver de moda. Yo recuerdo que cuando éramos más jóvenes, ciertas gaseosas venían en unas botellas plásticas y, y era mucho más grueso el plástico. Entonces, esa, por ejemplo, yo creo que van a volver a la vida esas botellas de plástico que uno dejaba en el camión allá en la tienda y sacaba otra, las reutilizaban muchas veces, que es el punto que dice Paula. Pero no, como dice Paula, no hay ningún beneficio, no lo hay. La única manera es quitarse el impuesto encima. Deje de vender plástico, de consumirlo, o vuélvase economía circular. Y por allá sí hay, y por allá por ese lado sí hay varios beneficios tributarios en renta, pero eso es harina de otro costal. Wow, eso me interesa, después te busco. Genial, gracias. A la doctora Carolina, que es la que sabe de esos temas más específicamente. Tienes el micrófono apagado, Caro. Vale, gracias, no me acostumbro. Vale, entonces, pues muchas gracias, Ana, por la pregunta. A Paula y a César, gracias por aceptar esta invitación que les hicimos para seguir ahondando en este tema que resulta tan polémico y que sin duda pues requerirá de un pronunciamiento de fondo de los órganos de cierre, bien sea el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, que según su campo resuelvan lo que esta confusión que generó el legislador para posteriormente pues poder definir cómo va a aplicarse este impuesto. Entonces, pues ya
con estas precisiones y con la gratitud que nos genera el que se hayan conectado y se hayan mantenido allí, pues los despedimos. Gracias a todos. Chao. Gracias, Gracias. que estén bien. Paula, Feliz los tarde. conceptos se Estén caen. bien. Ya se Muchísimas tomó gracias. Chao. en el consejo, Gracias. ¿viste? Se cae. Chao. Chao.